mantenimiento. Bueno, pues buenos días, estamos aquí. Estás viendo Carregar Vilar. Bueno, pues hoy es el día siguiente. Vamos aquí con el John Deere, con la segadora. Y nada, vamos a empezar a segar. Aún es muy temprano, aún no son las 7 de la mañana. Me levanté a las 6 porque así más o menos sobre las 6:20, 6:30 más o menos, se ve algo. Así que desayuné y hice todo lo que hay que hacer en casa, vilar vacas y todo eso. De una carrera, después a mediodía les pego un vistazo porque hoy va un día de calor terrible. Así que como vamos a hacer segunda corta y hay muy buena hierba, no queremos tampoco que se seque demasiado, está muy verde, pero vamos a intentar segarla. Vamos a esta finca grande y a una pequeña ahí, y son para ensilar. Vamos a segarlas y prepararlas con el hilerador para enrolarlas mañana por la mañana, para que no se seque demasiado, queda en hileras y no se seca tanto. Porque hago así, porque por eso ayer estuve, hace tantísimo calor, están así los días de tormenta. Y bueno, está que había que empezar con la hierba seca, pero si no vienen así unos días algo buenos, sí, pues no hacemos nada. Así que hay que esperar, ¿qué se le va a hacer? Así que nos estamos dedicando a la segunda corta de silo. Pero bueno, ayer a la mañana estuvo con tormentas, lluvia y todo el rollo. Por eso estuve con el tema por la tarde preparando, enganché esto, el hilerador, engrasé todos los aperos, incintador, hilerador, enroladora, todo esto que están ensilando, los tractores, los soplés que estaban todos llenos de polvareda, radiador y todo el rollo por andar enrolando. Bueno, siempre se levanta polvo y de la hierba y todo el rollo. No sé más dice. Bueno, eso tipo mantenimiento. Y bueno, después al Leopard había que cambiar el aceite del motor, y bueno, pues le cambié el aceite, el filtro de aceite y el filtro del gasoil que le tocaba, así que lo soplé. Bueno, como engrasé como esto, aparte le cambié el aceite. Como estuve de mantenimiento porque estuvo lloviendo por la mañana y por la tarde hay que dejar que se seque un poco la hierba, así que preparé y le pegué un vistazo tarde al lote que están pariendo, y ahora no había ninguna parida tampoco. Para salir ahora temprano a la mañana, y así aún no son las 7, pero bueno, hoy ya da algo de niebla aquí por la mañana, así que perfecto, está aún empezando el día. Así que vamos ahora para la finca y empezaremos a segar, porque así, bueno, hay que empezar a segar, pero siempre a la carrera, porque vamos a empezar a segar por el tema de que no se seque demasiado la hierba ahora en la mañana, y después vengo con el Leopard y el hilerador y preparar todo, porque a la tarde estamos en junio y es rarísimo. A ver, en otros sitios de España no digo, pero aquí en Galicia es impensable estar a 30 y pico grados, y dan para este fin de semana casi 40 en junio. Es exagerado, 40 y algo en zona de Orense por ahí. Y es impensable estar a 30 y pico grados, hoy no sé si da 35, 36 grados, es exagerado. Mañana me parece que vamos a llegar a los 37, en zonas de Galicia 40, bueno, en el resto de España 40 y pico todos, es 40, bueno, 40 y pico no, pero bueno, da alerta naranja o roja por ahí, por zonas de Extremadura y Cataluña, por ahí. Así que está el tema que, así que nada, por eso quiero hacer el silo, porque estos calores acaban con todo. Así que para hacer un silo de calidad, y después la hierba seca, a ver si me vienen así unos días buenos. Si bien está calor, pronto se seca, pero tendrían que vir ahí unos días buenos, porque la hierba seca la hay que curar, sabes, que secarla bien y todo el rollo, porque si metes algo verde por el medio o tal y fermenta, sabes, si le metes algo de hierba verde por dentro del rulo de hierba seca y después te fermenta, lo que puedes hacer es que
¿sabes? Provocar un incendio después en el almacén donde los tengas. Y tiene pasado de hierba seca aquí, bueno, aquí en Galicia sobre todo, que con la hierba seca, un verano normal de Galicia, no es que, a ver, puede venirse una racha de calor, pero no tienes tantísimos días así seguidos de tantísima calor y bueno, siempre llueve por el medio, cosas así. Pero sí que tiene pasado de personas de andar apurados con la hierba seca y meterla así algo mal, que fermente o tal, y claro, con la calor de la fermentación y el rollo está seco, el resto del rollo, que bueno, incendias un almacén de hierba seca, un rulo de nada, es un peligro. Por eso siempre hay que trabajar bien con la hierba seca. Y bueno, pero si viniera con esta calor, si me vienen así 3-4 días, porque está verde aún, porque es en zona de fincas que son más húmedas, que antes se pastaban, pero ahora como está hay que pastar los cierres, pues no se pastaron. Y si vienen así unos días algo buenos, está seca perfectamente, pero bueno, tienen que venir esos días, porque como les digo, hoy vamos a secar con preparar para en hileras y todo el rollo, da muchísima calor por la tarde, pero mañana hay que andar a la carrera porque hoy es sábado, da muy bueno hoy, es sábado, pero mañana domingo por la mañana y hay que encintar, bueno, enrolar, encintar por la mañana a la carrera, porque a partir de mediodía tarde da tormenta, ¿sabes? Solo hay un día y algo bueno. Y bueno, si llueve desde que están enrolados, si son enrolados de hilo no pasa nada, aunque son de hierba seca tampoco, están enrolados. Pero, a ver, que es único se pasa algo raro, debía dar tiempo. Pero bueno, así me gusta esto, ¿sabes? Enrolar y encintarlos, y a la tarde, domingo a la tarde vuelve a haber tormenta, y a partir del lunes parece que vienen ahí unos días buenos, pero bueno, a ver cómo es el tema, para seguir haciendo un poco más de silvos, y que de momento tampoco tiene mucha prisa, pero ya es la segunda cosa. Pero bueno, esta sí, porque es la segunda finca que hice de primera corta y bueno, hay que empezar a segar, está muy guapa y espero. Y el resto se podía esperar algo, pero bueno, podría empezar con la hierba seca, pero bueno, a ver si vienen ahí unos días buenos, porque para la semana a principios viene algo bueno, para el final da algo de agua, bueno, siempre andas con eso mirando el tiempo a ver cómo es. Así que nada, vamos a empezar a segar, que aún estamos llegando a la finca, y nada, dar caña toda la mañana, así que nada. Vamos a seguir. Venga. Bueno, pues seguimos aquí segando. Aún de momento hay algo de niebla. Se trabaja bastante bien, pero bueno, hoy a la tarde, por lo que dicen en el tiempo y en el móvil y tal, en las previsiones del tiempo, que va a hacer muchísima calor. Así que nada, tenemos muy buena hierba de segunda corta. Es verdad que no está exageradamente grande porque vinieron unos calores locos últimamente, pero para sacarle calidad a este ensilado, ¿sabes? No se puede dejar demasiado, porque bueno, ahora seca todo, como siga así, empieza a espigar, no crece más y nada, y seca. Como no llueva algo y sigamos así con 30 y pico, 40 grados, que no es normal para junio, pues seca todo. Bueno, la otra finca ya la seguí, no sé si se ve. La otra finca ya la seguí, me queda esta y la pequeña, y nada, andamos en eso. Hay muy buena hierba, cuando acabe ya os enseño una burrada de trébol. Está muy verde, pero bueno, con la calor, hoy no sé, debe andar 30 y algo grados, 30 y pico, con la calor que va a hacer ahora por la tarde, se puede preparar sin problemas para enrolar mañana a la mañana, que está muy verde, pero bueno, que creo que hace un buen presecado sin problema. Pues por aquí andamos, es básicamente siempre lo mismo, hasta dar vueltas hasta que se acabe de segar todo y poco más.
Hay muy buena hierba. Ahora mismo para el mal tiempo que está, para una segunda corta, de que no ha llovido demasiado y la calor que hizo, bueno, las fincas están abonadas, pero muy buena hierba. Estoy contento, es una buena corta. Y adelantamos con esto. Y después nos podemos dedicar algo más al tema de hierba seca y todo el rollo. Y adelanto esta finca porque las que hay siguientes para silo no tienen tanta prisa. Así que vamos a segar esto cuando vengan unos días buenos, a ver si preparamos algo de hierba seca. Y cuando acabemos con la hierba seca, a ver si seguimos con el silo de segunda corta. Pero bueno, esta está segada, así que nos queda esta y la bebé. Pero bueno, hay muy buena hierba. Así que nada, aún nos queda todo este pedazo. Así que nada, vamos a trabajar toda la mañana, venga. Bueno, pues acabamos de segar y vamos para la finca esta pequeña que me queda ahí arriba. Pero bueno, esto queda listo. Y nada, empieza a apretar el calor y está muy bien que se seque algo. Está muy verde. Un buen pedazo segado. Bueno, pues nada, haremos la segunda corta. Hay muy buena hierba, la verdad, así que más le puede pedir. Y nada, esto queda listo, así que vamos. Un buen pedazo. Así que nada, vámonos, que os iba a enseñar la hierba que había. Como ves, hay muchísimo trébol y nada, muy buena hierba, la verdad. Pero bueno, había que segarla, que esta hora con la calor pronto espiga y nada, hierba de calidad. Muy buena hierba. Así que nada, poco más. Tengo ahora bastante picas con una cantidad de trébol. Las vacas, la verdad es que les encanta esto. Pero bueno, había trozos donde ves, ya espigaba total, esto no crece más. Y ahora va perfecta. Y nada. Total, ahora con estas calores seca todo. Y esto va perfecto. Un buen presecado. Y preparar todo para mañana enrolar y poco más. Así que nada, vamos a seguir. Venga. Bueno, acabamos de segar esta finca pequeña y nada, vamos a comer. Esto queda listo, así que vámonos. Bueno, otra más segada, así que nada, vamos a comer y que se nos ha hecho algo tarde, hace bastante calor. Y después de comer venimos a preparar todo con el hilerador, que lo tengo enganchado. Y mañana a la mañana enrolamos y pintamos y punto. Así que nada, vamos a ir. Venga. Vamos a ver, estamos yendo para casa, que andan esto con el tema de sulfatando el maíz y todo el rollo. Aquí mis vecinos, que veáis aquí a gente y más profesional trabajando. Ahí con un fen, un Amazone. Pero vamos a ir despacio, que hay aquí unos árboles. A ver si me voy a dar, por mirar para el tractor, dar con la... A ver si empieza a andar. Un día no hay quien lo graspa. Voy a ir más adelante a ver si empieza a soltar. Mira, va a venir, va a pasar ahora por aquí.
llevo el cristal, no quería parar porque llevo el cristal. A ver que se ve desde aquí. Llevo el cristal de atrás abierto y venía todo el sulfato para adelante. Sabes, anda con estas ruedas estrechas, con un fan pequeño y con dos, creo que es un Amazon, una sulfatadora de Amazon frontal y atrás. Y no sé cuántos metros trabaja, pero una exageración. Pero venía el aire de atrás, se me venía con el cristal, lo estaba empapando, por eso tiré para adelante, si no me pongo perdido. Así que nada, ahora sí que vamos a comer, venga. Bueno, os voy a grabar algo por si acaso me olvido, pero bueno, voy a parar aquí un momento. Esta finca está toda preparada, así que queda lista y estamos en ello. Así que nada, seguiremos hasta acabar, que aún nos queda un poco de trabajo. Así que nada, vamos a seguir. Muy buena hierba. No gran cantidad, eso es verdad, pero bueno, como hizo tanta calor esta temporada. Pero bueno, muy buena hierba. Y por ahí arriba más, pero bueno. Así que nada, vamos a seguir. Y poco más. Total, es siempre lo mismo. Pero bueno, muy buena hierba, la verdad. Muy verde. Perfecto, vale. Así que nada, vamos a seguir. Aún nos queda todo ese pedazo del medio. Lo complicado está hecho después, bueno, este pedazo y la finca pequeña de arriba. Así que nada, vamos a ir. Venga. Bueno, acabamos. Todo preparado para mañana enrular. Y así que nada, vamos para la finca que nos queda. Aquí hay muy buena hierba. No hay cantidad, la verdad, pero buena calidad. Aparte, si no va a llover nada esta temporada, viene una ola de calor terrible, así que si no se apura ahora el silo, que estaba más próximo, se empieza a espigar y tal, nada, seca. Así que nada, ahora esto queda listo, esta finca grande, ahora bueno, es todo una. Y haremos ahora la pequeña esta que nos queda ahí arriba y para casa. Se nos hace tarde, pero bueno, hoy hace algo más tarde, a ver si se acaba un poco. Bueno, estaba bastante verde, pero bueno, vale porque quiero venir mañana temprano, porque a la tarde va a hacer muchísimo calor y se va a sacar, ¿no? A ver, vengo mañana temprano, enrulo, y si no da tiempo a encintar, la encinto a la noche, así, pero por lo menos, no sé, desde que está enrolada no pasa nada. Y bueno, es que después nos dedicaremos a la hierba seca y todo eso, que de paso, ya que viene tantísima calor, pues apura uno más a andar a enrular. Así que nada, y el resto del silo, como no estaba tan crecido como este, porque creo que grabé la anterior, sí, no sé, es que aún no lo subí, el anterior vídeo creo que grabé lo que ensilé ahí por cerca del pueblo y todo el rollo, y ahora estas dos fincas, esta ahora grande toda, que es nuestra, y la pequeña esa, fueron las siguientes que estaba ahí medio que llovía y no, y tal, y por eso estaba algo más crecida que las siguientes, así que ahora damos esto, ahora si tal preparamos algo de hierba seca, a ver cómo están las otras de silo, que la verdad no miré cómo estaba el pueblo de mis abuelos y tal, pero bueno, seguiremos. Voy a apartar un momento ahí una hilera que hay en el fondo, que después dando marcha para atrás con la enroladora no hay manera de empezar a hacer ahí una esquina mala, y apartamos algo porque bueno, tengo miedo de dar con la enroladora en la pared. Así que nada, vamos a ello. Así que nada, vamos a acabar estas 4 cosas y vamos a la pequeña de arriba. Venga. Pero bueno, como veis, buenas hileras. Bueno, mañana enrular todo. Muy buena hierba. Así que nada. Pero bueno,
hace falta. Que en invierno, aunque parezca mucho, en invierno si nieva, hace frío, viene un invierno como este, se gasta, porque bueno, las vacas al estar en extensivo y tal, bueno, claro, en invierno no es como estar en otras partes de España, pero bueno, hay más humedad, frío, nieve y bueno, aquí este año fue un invierno duro, pero bueno, a ver, nunca se sabe, igual puede venir un invierno así más templado y hay que pastureo y te ahorras rulos, pero bueno, las estaciones las hay que respetar, que ahora esto es un desmadre. En junio, estamos en junio, a mediados de junio, a estar a 30 y pico, 40 grados aquí en Galicia es impensable. Que a veces me río de que dicen los viejos por ahí, no acuerdo tal cosa, tal. Pues le hay que dar razón, porque esto no es medio normal. Pero bueno, tantísima calor ahora, hace calor ahora, son las 10 y algo de la noche. Terrible. Bueno, así que nada, vamos a apartar ahí y vamos. Mira que viste, se ve mejor desde aquí. Bueno, vamos a ir, venga. Bueno, pues nada, pues por hoy acabamos, así que mañana a ver si temprano, antes de que empiece con esta calor loca, que no se seque demasiado, pues empezamos a enrolar y todo el rollo. Así que nada, vamos para casa y todo plegado y van ahora queda ahí que vamos a cenar, que son, mire, es las 11:30, vamos para casa. Mañana desenganche para echar la encintadora de paso y a levantarse mañana temprano a ver si engancho la enroladora. Bueno, hay que llevar red, que no queda mucho, así que nada, mañana más trabajo. Así que nada, vamos y venga. Bueno, hoy temprano a la mañana, hoy muy temprano, son las 7:10, bueno, 7:11. Así que nada, vamos, es la que enseñamos el otro día. Aún ha levantado el día, así que nada, vamos a empezar a enseñar antes de que empiece esta calor loca, por lo menos a preparar el tema de los rulos. Así que nada, vamos aquí con el John Deere y con la enroladora. Así que nada, nos vamos a tirar toda la mañana enrolando. Después, si nos da tiempo, que no sé si dará muchísimo tiempo, a encintar antes de comer, pero porque entre una cosa y otra y por la tarde con el plástico tampoco hay que andar más despacio encintando que poco, no sé, o si me da tiempo encinto justo después de enrolar o si no los dejo y espero hacia la tarde noche que será encintado antes, porque hacia esta noche y la mañana del lunes, esta noche de domingo, creo que da algo de tormenta y el lunes algo de agua, así que, pero bueno, aunque los deja por la tarde da tiempo de sobra encintar. Así que nada, vamos a empezar a trabajar y esto más o menos siempre lo mismo, enrolar y hacer rulos y todo lo mismo, así que nada, venga. Bueno, vamos a empezar, está empezando el día y bueno, muy buena hierba y va bien verde. Pensé que sí iba a sacar algo más, pero bueno, ni tan mal. Así que nada, vamos a empezar. Está muy buena, pero bueno. Está algo húmeda de la mañana, pero hay que dar caña, si no hoy hace tanta calor que se seca todo. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, total es lo mismo de siempre, vamos a enrolar y pues encintaremos y listo, lo mismo de estos meses. Viene aquí con otro rollo de malla de tela, porque se me está acabando ese, así que nada,
Vamos a empezar, venga. Vamos acabando. ¡Epa! Bueno, otro rolo. Vamos a acabar. Venga. Bueno, acabamos de enrolar, vamos ahora a encintar. Tengo aquí con el de UFAR, la encintadora, plástico y todo el jaleo este, que empieza a hacer bastante calor, así que nada, vamos a darle caña antes de mediodía a ver si encintamos todo. Que bueno, no es demasiado trabajo, son, no creo, 40 y pocos me parece. Miren la máquina, no sé si eran, bueno, 42 o 43, bueno, algo, un poco más de 40 por ahí eran, pero bueno, bien, pensé que igual había menos, que bueno, tampoco hizo bastante calor, no había demasiado, no estaba muy mezcla, el hierro estaba muy buena, muy verde, pero bueno, que había hay lo que hay, ¿sabes? ¿Qué te lo va a hacer? Menos era nada, dijo el que comía los mocos, así que ¿qué te lo va a hacer? Y no sé, está calor repentino, pero bueno, ahora para la hierba seca me viene bien, pero bueno, como digamos así con esta ola de calor, bueno, ni pasto ni nada, cuando acaban de pastorear las vacas se acaba todo, ¿no? No vuelve a retoñar, como no, si por casualidad ahí en julio te vienen ahí unos días o así una semana con algo de tormenta, algo de lluvia, bueno, recuperas las fincas que te llegan hasta mediados de agosto pastoreando. Aquí normalmente llegábamos a finales de agosto, septiembre sin gastar nada, pero bueno, últimamente hay que empezar a complementar algo a finales de julio o agosto, septiembre, como no llueva algo, pero bueno, y es lo que es. Así que nada, vamos a aprovechar a encintar esto rápido y viene hoy a la noche, sabes, había algo de tormenta y tal, pero no llovió nada ni nada. Pero hoy a la tarde, por eso me estoy dando prisa ahora antes de mediodía, porque además hace una calor de tormenta. Va seguramente a llover el domingo a la tarde noche y el lunes a la mañana y tal. Y parece que viene ahí unos días algo buenos para hacer una poca hierba seca y a ver cómo están las otras fincas de silo que aún no tienen prisa, que están mucho más pequeñas, que tienen aún para, si lloviera crecía mucho más, pero bueno, de momento hay humedad como para que crezca otro corto de silo en otras fincas que están más atrasadas que esto. Pero a ver, no sé si meterme en la hierba seca, que aún está verde, son fincas que se pastorean, son fincas que fueron pastoreadas y estaban muy rayadas, que bueno, son húmedas y como ahora están los días las dejé para secar y aún está la hierba verde, está como esta por ejemplo del vecino, tampoco tiene prisa para hierba seca, pero bueno, si no hago eso igual hago una de silo y bueno, ya veremos a ver cómo viene el tiempo, porque bueno, parece que te vienen así unos días que llueve algo, otro no, ni llueve, ni deja trabajar, ni bueno, así de tormenta. Pero bueno, es lo que es, así que nada, vamos a empezar aquí a dar caña y ya lo vamos colgando, así que nada, vamos a seguir, venga. Bueno, pues andamos utilizando. Empieza a apretar el calor, la hierba está muy verde, así que vamos a intentar encintar todo antes de comer. Llevamos un buen ritmo, así que poco nos queda. Así que nada.
Bueno, pues otro más encintado. De esa finca los tengo todos encintados y me quedan por aquí algunos ahí, aún. Así que nada, vamos a seguir y a ver si acabamos, que empieza a apretar la calor y se me ha roto 2 veces el plástico. Una vez al empezar justo, pues bueno, es normal, le daba ahí el sol de ensala y otro ahí arriba que no sé por qué está, pero bueno, con tanta calor es el problema. Así que nada, a ver si acabamos rápido porque esta tarde va a apretar, así que nada, estamos aquí a mediodía también, así que nada, vale. Bueno, en esta finca acabamos. Vamos a ver si encintamos. En la finca pequeña de arriba solo hay 2 rulos, así que nada. Vámonos porque está empezando a hacer muchísimo calor y a ver si acabamos. Así que nada, no sé si se ven todos, tanto los de primera como de segunda corta. Unos cuantos rulos para el invierno. Bueno, así que nada, esto queda listo. Así que no se ha roto ninguno, pero bueno, con esta calor hay que andar con más cuidado con el plástico. Esto es una afilada, no sé si se verán todos, pero unos cuantos rulos. Unos cuantos rulos. Sí, señor. Así que nada, esto queda listo y bueno, pues esta finca esperemos que, bueno, no digo que sea la última vez que se ensila, pero que igual sobra hierba en primera corta o se hace una corta de rulos y después se pasta. Pero en principio, si no cambian los planes ni pasa nada raro, esta la cerraremos este año hacia el verano, julio-agosto. Y hay que cortar ahí esos arboluchos que no valen todo nada. Hasta son nacidos de una finca que había ahí. Igual como estaba abandonada, ¿vale? Se ve así, pero por el medio no hay nada. Solo hay así por el borde alguno que se ha nacido, otro así algo más grande, pero bueno. Hasta los eucaliptos y todo por ahí. Y limpiar todo eso. Que nada. Que no valen mucho, pero bueno, para leña y otros. Pero bueno, no hay mucho tiempo a ver si se cortan y se prepara. Que esa finca, bueno, ya era campo prau, pero estaba abandonada. Y tiene así unos grandes alrededor, por el medio no vale todo nada, pero bueno, para leña algo que hay aquí alrededor, que son míos que estorban para clavar las estacas y el cierre, pues se cortan un poco. Y a ver si se arregla ahí la pared y está alambrada. Estas estacas y todo hay, igual valen alguna para llevar para casa y sacar los alambres y todo, y tirar todo a la basura y ese baladete, ese pequeño montículo de tierra, hay ahí un desnivel y se mete en el desnivel y allanamos todo, cerramos todo con malla y da gusto. Aquí hay un lote de vacas en primavera, se van a poner muy contentas aquí cuando haya hierba, agua, de todo, van a estar como a globos, pero bueno, primero hay que gastar para que estén a gusto y cómodas y que no haya problemas con el lobo y todo el rollo, porque bueno, de nada vale si después se te zampa los terneros, por lo menos que estén cerradas. Así que nada, esto queda listo, a ver si cerramos todo esto y bueno, por eso están, por si os preguntáis, si alguno vio el vídeo antes, por eso están los rulos por el medio de la finca, porque como no se pueden acercar a la pared por el tema de andar con la pala para estirar la malla y clavar las estacas. Y aparte estos rulos por suerte están tengo bastante y seguramente hasta entrados en el invierno por ahí no se van a gastar. Igual cuando tenga por aquí las vacas depende de cuándo vengan los chavales ahí para cerrar, porque también tienen muchísimo trabajo, pero depende si hace un verano malo, como hay aquí agua y sombra y se está bien. Depende de cuándo vengan a cerrar, único si acabamos el verano, otoño, hasta destetar aquí con las vacas. Y
y que si no hay mucho que pastar, pues ir dando de estos rulos, ya que están aquí en la finca, aquí les tendré que poner pastor, a ver, todo se arreglará. Así que nada, esto queda listo, total, en la finca de arriba solo tengo 2 rulos de segunda corta, no es muy grande. La primera vez no sé si dio 6 o 7, así que, sabes, tampoco no es muy grande, ahora tenía algo de menos hierba que aquí. Pero bueno, como están aquí cerca, pues ahora, como está calor, seca todo. Así que nada, esto queda listo y trabajo hecho, no corre prisa. Así que nada, vamos a seguir, vamos a intentar esos 2 que nos quedan y vamos a comer, que es tardísimo. Pero lo quería hacer ahora antes, porque ahora a partir de las 4 4 y algo, 5 por ahí, esto es un 30 y pico grados, estás aquí esto es terrible, hace demasiada calor para mediados de junio. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, vámonos y vamos con el tractor, que está mucho mejor dentro del tractor que estar aquí, que está una calor terrible. Así que nada, esto se acaba aquí y bueno, ya iré grabando vídeos, que no sé si empezar con la hierba seca, que aceda y tormentas. Bueno, ya veremos estos trabajos de verano y a ver si vamos cerrando y viene la pala, empezamos a dar caña con esto todo el verano, a sacar piedras y después sembrar, desde que tengo las piedras sacadas, sembrar hierba y todo. Y así seguro, y así, esta vida es así, un ciclo sin fin. Así que nada, vamos a ir, así que nada, muchas gracias por el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y todo eso, así que nada, venga, chao.